En esta presentación vamos a ver las otras dos funciones que yo les recomiendo que siempre implementen en clases que tengan data members punteros. Ya vimos el destructor, ahora vamos a ver el que se llama copy constructor. Consideremos la implementación que tenemos para la clase polinomio, que tiene ahora mismo dos constructores. Y supongamos que queremos incluir estas dos instrucciones en nuestra función main. Estas dos funciones, la primera es una declaración usando el segundo constructor. Como podemos ver, le está llegando como parámetro dos cosas, un arreglo de floating points y un número entero, así que corresponde a esta segunda, a este segundo constructor. Sin embargo, vamos a ver la segunda instrucción que tenemos ahí. Eso es una declaración que está usando un constructor que recibe un polinomio como argumento, ¿verdad? P es un polinomio y se le está pasando como argumento durante la creación del objeto Q. Pues uno pensaría que como uno no tiene ese constructor implementado, no está en la declaración de la clase polinomio, pues eso daría error. Pero increíblemente sí funciona. Pues una de las pocas cosas que te da gratis C++ es que implementa automáticamente esa función constructora que recibe como argumento un objeto de esa misma clase, y a esa función se le llama el copy constructor. La intención del copy constructor debe ser crear un objeto que sea una copia exacta del objeto ya existente. Por ejemplo, en esta secuencia de instrucciones se había creado un polinomio P que representa el polinomio 9x al cuadrado más 5x más 7. Pues si yo tengo una instrucción como esta, donde estoy creando un objeto y le estoy pasando como argumento un polinomio ya existente, la intención, lo que se quiere es que Q, el nuevo objeto, represente el mismo polinomio que representaba o que todavía representa el polinomio P. Así que luego de esta instrucción, pues Q debe ser otro objeto que representa ese mismo polinomio, 9x al cuadrado más 5x más 7. Sin embargo, la versión gratis que implementa C++ automáticamente para el copy constructor es peligrosa para las clases que utilizan punteros, para las clases que utilizan data members punteros, porque copia el valor de cada data member de P al data member correspondiente de Q sin mirar más nada. ¿Y por qué eso es problemático? Eso de estar copiando data members del objeto ya existente al objeto que queremos crear. Bueno, pues vamos a considerar el ejemplo que hemos visto. Ya tenemos un objeto P que representa el polinomio 9x al cuadrado más 5x más 7, y entonces queremos crear un polinomio Q, y el copy constructor que te da C++ de gratis lo que va a hacer es copiar los data members de P, los va a copiar a Q. Pero mira el efecto que tiene eso. Copiamos el size y ese, al ser un data member entero, pues no hay problema. Pero al copiar el puntero, cuando uno copia el contenido de un puntero, el efecto que tiene eso es que ahora el puntero coef de P y el puntero coef de Q ambos apuntan al mismo arreglo de coeficientes, y eso no es lo que queremos. ¿Okay? Eso es un problema porque yo quería que me creara un objeto Q completamente independiente que represente el mismo polinomio, pero yo no quiero que apunte al mismo arreglo que apuntaba P. Así que ¿cómo lo hacemos bien? Pues para que no se utilice la implementación charra que nos dio C++ de gratis, debemos implementar nuestra propia versión del copy constructor. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nosotros queremos que ocurra realmente? Pues nuevamente en esta secuencia de instrucciones ya teníamos creado el objeto P, y lo que queremos que suceda al ocurrir esta instrucción es lo siguiente: que se cree el objeto Q, que se copie el data member size al mismo valor que tiene el size de P, pero que a la hora de crear los data members que sean punteros y que apuntan a arreglos creados dinámicamente, pues se pase por el trabajo de crear esos arreglos
y copiar los valores del arreglo ya existente a ese nuevo arreglo. Vamos a ilustrarlo. En otras palabras, queremos que se cree este nuevo arreglo, se reserve dinámicamente y se copien los valores del arreglo al que apunta el coef de P, pues se copien a ese nuevo arreglo que estamos creando para que a él apunte el coef de Q. ¿Ves? Notan la diferencia entre el de ahorita, que tenía un puntero del coef de Q al mismo arreglo de P, pues ahora no, ahora lo estamos haciendo correctamente. Pues ¿cómo hacemos eso en código? Una posible manera es que implementamos el constructor, el copy constructor, ¿verdad? Que no es otra cosa que un constructor que recibe como parámetro un objeto del mismo tipo. Y entonces fíjense que las instrucciones que tenemos dentro de ese copy constructor no son otras que lo que acabamos de ilustrar acá. Le asignamos al size del objeto, el size del objeto que nos están pasando como argumento, ¿verdad? Esto sería, le estamos asignando el size de Q, el size que ya tiene P. Creamos un nuevo arreglo del tamaño size y con este loop copiamos todo lo que tenía el arreglo este de floating points al que apunta P. Le estamos copiando esos valores al arreglo que apunta Q. ¿Okay? Y ahí ya hemos implementado correctamente el copy constructor. Así que vamos ahora con la última de las funciones que debemos implementar, que se llama el assignment operator. Pero antes de entrar a esa discusión, vamos a discutir una palabra reservada que a veces se utiliza dentro de las implementaciones de los member functions de las clases. Y esa palabra reservada es this. Dentro de cualquier member function de una clase, la palabra reservada this actúa como un puntero al objeto invocante. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a ilustrarlo con este ejemplo que tenemos acá. Supongamos que nosotros estamos creando un objeto de clase polinomio llamado R. Pues tú sabes que si invocamos o si declaramos ese objeto utilizando esta instrucción, lo que se va a invocar es el constructor default. ¿Okay? Pues dentro de los constructores o dentro de cualquier member function de esa clase, nosotros podemos utilizar la palabra reservada this como un puntero al objeto invocante. Pues fíjate cómo yo he reimplementado la función o sí, el constructor default, pero en esta ocasión le estoy poniendo this para ilustrar cómo es que se utiliza esa palabra reservada. ¿Qué yo estoy diciendo en este constructor? Pues que al size del objeto que se está creando, es decir, this, lo vamos a igualar a ese. Que el puntero llamado coef de este objeto le vamos a asignar esa memoria que vamos a reservar dinámicamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que this es un puntero que se refiere al objeto con el que se está trabajando en ese member function. ¿Okay? En este caso no haría falta poner this, ¿verdad? Porque si ustedes se refieren a la implementación que ya tenemos en la clase polinomio, pues ustedes verán que yo no estoy utilizando this. Pero para propósitos ilustrativos, pues esto sería una manera distinta, equivalente a la implementación que ya habíamos hecho del constructor default. ¿Ok? Así que esa es la palabra reservada, this. Bueno, pues entonces volvemos a considerar la implementación que tenemos de la clase polinomio. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿funcionaría esta secuencia de instrucciones? Vamos a ver. Aquí tenemos una instrucción que es para declarar un objeto llamado P y está utilizando el constructor que recibe un arreglo de floats y un entero. Eso está bien. Eso funciona porque lo atiende este constructor que tenemos aquí. Esta segunda instrucción funciona porque esa a quien invoca es al constructor default, que es este de acá. Así que todo bien hasta ahora. Pero entonces llegamos a esto que está aquí. Una asignación. Y tú dirías, pues yo no sé qué pensar en este caso, ¿verdad? Porque como C es tan maceta,
pues puede que él diga, ay, espérate, yo sé hacer cosas de esas para variables y números, variables comunes y corrientes, pero dos objetos polinomios, yo no sé hacer eso. ¿Ok? Pues nuevamente, sorprendentemente, sí funciona. Pues C++ implementa automáticamente cómo se debe comportar el operador de asignación entre objetos de una clase que tú estás definiendo. Se le llama a eso, a esa implementación, se le llama el assignment operator. Y nuevamente C++ nos da una implementación de gratis, por eso yo le puse aquí un regalito, pero es un regalito así como con la muela de atrás, porque nuevamente es una implementación que cuando tu clase tiene data member punteros, pues puede resultarte en problemas. Vamos a explicar por qué. La intención de un assignment operator, ¿verdad?, es que debe copiar el objeto de la derecha al objeto de la izquierda. En este ejemplo, yo tenía dos objetos creados. Si yo tengo una asignación de este tipo, la intención de este operador es que se le asigne a Q, ¿verdad?, para que sea equivalente a P, sea una copia de lo que representa P. Así que si P representa 9x al cuadrado más 5x más 7, porque así fue que lo declaré, y Q antes representaba x a la 3 más x a la 2 más x más 1, porque eso es lo que representan los objetos que yo declaro así sin especificar más nada. Luego de esta expresión, pues Q también debe representar lo mismo que representa P, es decir, 9x al cuadrado más 5x más 7. ¿Okay? Esa es la intención. Pero lo barato sale caro, porque la versión gratis que te implementa C++ para el assignment operator es peligrosa para las clases que tienen data members punteros, porque copia el valor de cada data member de P al data member correspondiente de Q, y ya hemos visto que eso, en el caso de los punteros, pues puede crear problemas, y lo vamos a ilustrar a continuación. Digamos que tenemos esta secuencia de instrucciones. La primera de ellas crea un objeto P que tiene su tamaño y su puntero apuntando a ese arreglo de valores floating point. El segundo objeto se crea, tiene tamaño 4 porque ese es el tamaño que le estamos dando en el constructor default, y apunta a un arreglo de unos. Entonces, si dejamos la implementación default que nos da C++ para el assignment operator, lo que va a suceder es lo siguiente: vamos a copiar cada uno de los data members de P a Q, y mira lo que sucede. El 3 está bien, pero entonces cuando copiamos el valor de este puntero a este, lo que va a significar es que el puntero este de abajo va ahora a apuntar al mismo arreglo que apunta P. Y eso es un problema por varias razones. Número 1, estamos perdiendo el puntero a este arreglo, así que esto es un memory leak. ¿Okay? Ya no hay nadie apuntando a este arreglo que habíamos reservado dinámicamente, así que es espacio de memoria que se está utilizando, pero sin ninguna función, sin ningún propósito. Está ocupando espacio por ocupar. ¿Okay? Y lo segundo es que hemos creado lo que se llama una copia llana en Q. No es una copia real, es una copia que da la apariencia de que es una copia, pero está en realidad apuntando al mismo arreglo de coeficientes. Eso se le llama una copia llana, un shallow copy. Y eso no es bueno, porque yo lo que quería terminar era con mi propia copia de ese arreglo de coeficientes para Q. Así que, ¿cómo debe ser realmente ese assignment operator? Para no utilizar la implementación charra que nos regala C++, debemos implementar nuestra propia copia. ¿Y qué es lo que debe hacer esa implementación que nosotros vamos a lograr? Bueno, pues vamos a mirar el ejemplito. Cuando ocurre esta instrucción de asignación, te puedes imaginar que el compilador convierte eso en Q, invocando a la función operator es igual y recibiendo como parámetro el valor que está a la derecha. Así que lo que tenemos que implementar es este operador. ¿Okay? Y al implementarlo nos tenemos que acordar de lo que queremos lograr, que es lo siguiente, ¿verdad? Si por ejemplo teníamos el objeto P,
Y entonces también teníamos el objeto Q, ¿verdad? Ya creado. Pues, ¿qué es lo que queremos que suceda cuando ocurre esa asignación? Bueno, pues vamos a ilustrarlo aquí. Número uno, pues queremos copiar, ¿verdad? Los data members que sean enteros o floating points, pues esos los podemos copiar tal cual porque no hay problema. Ahora, cuando vayamos a trabajar con data members que sean punteros, especialmente para los que apuntan a arreglos, tenemos que hacer lo siguiente. Número uno, tenemos que desreservar el arreglo en el que estábamos guardando los coeficientes. ¿Ok? Y devolverlo para que no me cree un memory leak. Segundo, debemos crear un arreglito del mismo tamaño, ¿verdad? Que nos especifica ahora, y copiar los elementos del arreglo de P al arreglo de Q y finalmente apuntar a ese nuevo arreglo. Entonces ahora sí tengo dos objetos independientes que son equivalentes. Y eso sí es una copia, eso se conoce, en vez de como un shallow copy, una copia llana, pues se conoce como un deep copy, una copia profunda y como debe ser. Los pasos que acabamos de ilustrar pues son los que estamos implementando en esta función. Vamos a ver ahora algunos otros detallitos de esa función. Ok. En esa función, en esa implementación del operator, disculpen que no es operator, operator es igual, no es operator más. Ok. La primera instrucción que nos encontramos es esta que está aquí, que es una instrucción media enigmática. Y es porque una persona de mal corazón pudiese hacer una cosa como esta, donde igualando P a sí mismo. ¿Okay? Y si ocurre eso, pues en realidad esta función no debe hacer nada, simplemente dejar a P como está. Copiar P a P es un disparate, ¿verdad? Pero podría darse la ocasión de que alguien lo trate. Pues para tratar de evitar de que esto haga algún daño, la primera instrucción que tenemos acá es comparando la dirección de este objeto con la dirección del que me están pasando. Si ambos son iguales, pues entonces esto que está aquí no se va a hacer. Porque eso solamente, si este fuera igual a este, eso significa que tienen una instrucción como esta y esa instrucción no hay que copiar ni crear ni nada, porque ya P es P, no hay que hacer más nada. ¿Okay? De lo contrario, si me dicen P es igual a Q, pues entonces voy a hacer este resto de las cosas, que son pues copiar el tamaño, como ustedes habían visto, borrar el arreglo viejo, crear un nuevo arreglo. De hecho, esto debió haber dicho, debió haber dicho aquí coef es igual al nuevo arreglo. Copiamos del arreglo del otro a coef, ¿okay? Y entonces finalmente devolvemos el objeto. ¿Y por qué hay que devolver el objeto? Pues porque las asignaciones en C++ siempre devuelven el valor asignado para poder usarlo en expresiones compuestas de asignaciones. Me explico. Esto que tenemos aquí es una instrucción válida en C++. Y lo que significa es, asígnale una copia de P a Q. Y cuando termines con eso, asignar una copia de Q a R. ¿Okay? Pues si nosotros queremos que funcionen ese tipo de cadenas de asignaciones, la asignación que ocurre entre de P a Q tiene que devolver algo para que eso se le asigne a R. Y por eso es que este operador pues devuelve un valor. Te podrás imaginar que el compilador lo convierte en una cadena de invocaciones a funciones, ¿verdad? Así que esta que está aquí, que es la que está dentro de los paréntesis, sería la primera que ocurre, es la que le asigna una copia de P a Q. Pues el resultado de eso tiene que ser una copia para que entonces se le asigne a R. Así que acabamos de ver, ¿verdad?, los tres mandamientos de las clases que tienen data members con punteros, que son que tú ibas a implementar un destructor, tienes que implementar un copy constructor y tienes que implementar un assignment operator, porque de lo contrario, si no implementas bien esas tres funciones, pues te expones a incurrir en memory leaks y otros pecados de programación en C++.